Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día vamos a hacer una cápsula especial, claro, por los acontecimientos climáticos, por el Niño que estamos aquí, ya hay que decirlo realmente, hay que decirlo, estamos sufriendo en el momento aquí en el norte de Chile y la zona central de Chile. Las precipitaciones ya son gigantescas, ¿no? Hay que recordarse, aquí en el norte de Chile no hay tantas precipitaciones normalmente entre 10, 20, 30 milímetros por año y ahora ya estamos en algunos sectores ya con 200 milímetros o más hasta. Vamos hoy día a explicar cómo funciona el Niño, qué es el Niño, cómo actúa en nuestra zona. Analizamos las consecuencias, analizamos los factores que frecuentemente producen desastres en nuestra región. Hoy día, claro, estamos en la situación de lluvias, de fuertes lluvias en grandes partes de la zona central y del norte hasta parte del sur de la región Atacama, hasta aquí Copiapó llegaron las lluvias hasta el momento y eso sí es bastante preocupante. Claro, para toda la gente que no vive aquí, hay que explicar eso, porque el desierto no se comporta como cualquier otro paisaje. Claro, hay que decir, sí, las precipitaciones aquí son fuertes. Sí, estamos hablando ya de algunos 170 milímetros de Vallenar y 200 o va más en algunos sectores. Y eso igual, de toda manera, en cualquier parte del mundo es un problema, es un drama. Claro, tenemos la situación bastante diferente, compleja, por varias razones. Vamos a recopilar algunos factores que explican el desarrollo de los acontecimientos climáticos en nuestra región y por qué frecuentemente se convierten en un desastre. Aquí la situación muchas veces es bien compleja por varias razones. Primero, clima desértico. Clima desértico ya es un problema para el ser humano, para la vida. Temperaturas extremas, no solamente calor y al mismo día frío, extremo. También que es obviamente un problema, los 12 milímetros, sean 16 milímetros, 12 milímetros, como uno algunas veces escucha, no es la verdad. Eso es un promedio y como todos sabemos, el promedio es uno de las cifras matemáticas, estadísticas más irreal que existe. Al fondo, el promedio en la naturaleza no tiene mucha significativa, no es muy importante, ¿no? Significa, aquí tenemos años muy lluviosos y años o décadas sin lluvias, ni una gota. Y eso, claro, se promedia a 12 milímetros, que en realidad no existe, es irreal. Bueno, aparte de todo eso, hay más factores. El factor geomorfológico. Bien, si vamos a analizar la situación geomorfológica o morfológica de Atacama principalmente, vamos a tener primero un resultado bastante diferente que en otras partes del mundo. Aquí el desierto no solamente se refleja en falta de vegetación o falta de agua, no, ese se refleja también en la forma del paisaje. Atacama, si plantaríamos todos árboles en Atacama, no sería un paisaje normal. Atacama ya destaca por su extraña morfología y uno de los puntos ahora más críticos hay que indicar son el pendiente muy brutal, hay que decirlo así, muy brutal de los afluentes. Tenemos afluentes, por ejemplo, aquí en Piedra Colgada, el río Copiapó, entre Piedra Colgada y Copiapó, se baja 100 metros en una distancia de 20 kilómetros. Esos son 0,5%. Normalmente aquí si uno analiza el río Copiapó general, vamos a llegar de 0,5 hasta 2%. Y eso es brutal. Esta inclinación hay que indicar siempre no es
normal. Hay quebradas sin agua corriente que muestran hasta mucho más. Por ejemplo, Algarrobal, Río de la Sal también, aunque tiene el río, también tiene un pendiente brutal. Hay que recordar, un río normal, yo tengo siempre mi ejemplo de mi infancia, Río Elba, es un río normal que pasa por Hamburgo. Tiene una inclinación, una pérdida de altura, digamos, por kilómetro 2 centímetros. 0,002%. Igual produce una velocidad de flujo no menor, pero es nada que ver con nuestro 1%, 2% o más. Y eso es un punto. Estas aguas que bajan con este pendientes tienen una energía brutal. Estas aguas bajan con toda su carga, será mud flow, debris flow, entonces con detritos o con partículas finas nomás y en una forma brutal. Y nada y nadie podría frenar eso. Es un problema. ¿Qué pasa con el agua caída, con la lluvia, con las precipitaciones? Tenemos 3 vías de desplazamiento. 1 es el escurrimiento superficial, 2 es la infiltración al suelo y 3 es la evaporación. Ahora veamos, en el desierto de Atacama tenemos un escurrimiento superficial 70% del agua. Eso es mucho. Solamente 15% entran a la infiltración. Ya sabemos por qué. El suelo generalmente aquí es hidrofobio, no le gusta mucho la infiltración. En algunos sectores sí, en la gran mayoría no. Y 15% también entran a la evaporación. Ahora, en un clima templado, en un sector con vegetación, un sector, entre comillas, normal, la situación se ve diferente. Solamente 20% va al escurrimiento superficial. 40% del agua caída de la lluvia entran a la infiltración, entran al suelo y 40% van a la evaporación. Este 40% de la evaporación incluye la evotranspiración de las plantas. Claro, la acción de las plantas que al fondo acumulan igual agua que después también se evapora en una cierta forma. Entonces la diferencia es significativa. Igual tenemos otro factor, no es un factor natural, el factor de nuestra sociedad, de nuestra política. Eso igual hay que tomar en consideración y capaz hay que discutir eso. Importante igual es cómo reacciona el país, cómo reacciona la sociedad, cómo es la sociedad. Adentro de este punto, claro, hay varios factores importantes. Por ejemplo, los factores demográficos. Por ejemplo, la densidad poblacional. Es claro una diferencia si viven 200 personas por kilómetro cuadrado o como en Atacama 3,9 personas por kilómetro cuadrado. Tipo de infraestructura, cantidad de infraestructura. Igual, un punto muy importante. Los datos socioeconómicos de un país. El desarrollo de la región o del país, en este caso de la región, es importante. Y ojo, una brecha es el problema, no el promedio. Es obvio que la calidad y cantidad de la infraestructura, de las edificaciones, importa mucho en el desarrollo de estos desastres. Ahí vamos a la vulnerabilidad, directamente a la vulnerabilidad de la infraestructura, de las carreteras, de las casas, de las escuelas, de los edificios públicos en general. También hay que hablar, hay que pensar en la actuación administrativa, en las formas administrativas como actúa el Estado. Nosotros antes teníamos UNEMI. UNEMI era solamente para enfrentarse contra desastres. Eso se cambió, ahora tenemos CERNAPRED. Eso, claro, es un avance. Ahora tenemos un organismo integral que podría reaccionar a este desastre, porque sabemos el desastre no solamente es el desastre, hay una historia del desastre y un post-desastre. Y todo eso hay que tomar en cuenta. El desastre al fondo refleja la actuación de la sociedad por un largo tiempo, no solamente en este momento. También hay que pensar en la regionalización. Desastres muchas veces son regional. ¿Y quién tiene la mayor experiencia, conocimiento territorial de su región? Es
son la gente de la región. Ahí vamos al otro punto, el conocimiento territorial, importantísima. Tenía un buen conocimiento territorial y eso no solamente importa el conocimiento territorial geográfico, también histórico, dónde hay desastres, cuándo, por qué, cómo, y la historia y la ciencia pueden dar soluciones. Por ahí vamos al último punto, conocimiento científico de los fenómenos, de los desastres. En este caso, los fenómenos meteorológicos. Tenemos que conocer bien el desarrollo, el porqué de este desastre. Y ahí, claro, la ciencia da respuestas. La ciencia podría investigar eso. Sabemos, no es fácil. Tenemos que realmente pensar en una ciencia dirigida a fenómenos del desierto. ¿Por qué es tan difícil predecir fenómenos naturales, especialmente fenómenos climáticos? Hay que entender la forma, la naturaleza de este sistema y, por cierto, la naturaleza de todos sus factores que están dentro de este proceso. Voy a hablar un poquito de este principio de la no linealidad de los procesos. Normalmente nosotros como seres humanos estamos pensando en un proceso lineal o estamos deseando eso en realidad, como sabemos también de la vida normal que no es así. Los procesos o los factores no se comportan siempre lineal. Pero lineal significa, para recordarse, tengo dos factores, X y Y, A o B, como sea. Si estoy aumentando factor A, se aumenta automáticamente factor B, ¿no? Por ejemplo, si voy a la Tierra, abajo de la Tierra, se aumenta la temperatura, automáticamente se aumenta la presión, A y B. Probablemente un fenómeno o un sistema bien, pongamos bien, lineal. Lo otro, ¿no? Podríamos hablar del agua. Si tengo agua frío, no me gusta para bañar. Más temperatura, aún me gusta más. Entonces tengo un sistema lineal hasta este momento. Más calor, más me gusta el agua, ¿no? Más está, digamos, las ganas de ir a nadar. Pero, en realidad, el último ejemplo ya es un ejemplo que marca algo no lineal. Si voy a aumentar más la temperatura del agua, en un momento voy a traspasar 39 grados, voy a pasar 40 grados, voy a pasar 50 grados y en un momento, en un punto, esta linealidad se quiebra, se va. Ya no es un gusto para ir al agua porque simplemente me quema, me mata hasta. Entonces es un buen ejemplo como sistemas naturales no son lineales. Y eso es el problema de nosotros en estos sistemas, por ejemplo, climáticos. No conocemos este punto de quiebre. No sabemos cómo se desarrolla un sistema no lineal. Bueno, si estamos ya hablando de dos factores que son lineal o no lineal, eso sería capaz hasta manejable. Pero ahora estamos hablando de 4, 5, 6 factores que no son lineales. Dependen entre sí, uno y otro. Y eso nos produce mucho más problemas porque ya, sea lineal o no lineal, es casi imposible para realizar predicción. Bien, eso es la explicación por qué todo es tan complejo, y eso también al fondo es la explicación porque nosotros como sociedades avanzadas tenemos que reforzar las ciencias, porque las ciencias sí tienen una respuesta, pero claro, igual las ciencias necesitan recursos humanos, necesitan recursos monetarios, y eso es importante. La ciencia sí da una respuesta en un momento. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Aquí en la zona sudamericana, costa del Pacífico, tenemos una situación normal bastante particular. Tenemos generalmente un viento, un leve viento, que lleva las aguas superficiales desde el continente sudamericano hacia el oeste, hacia Oceanía y Australia. Estas aguas, por supuesto, son más cálidas, tienen una temperatura elevada por el sol. Claro, estas aguas cálidas se van de Sudamérica entonces hacia el oeste y claro, serán reemplazadas por aguas profundas, frías. Por eso la costa atacameña, por ejemplo, la costa de Chile, de Perú, tienen aguas bastante frías. Eso produce
que no hay tanta posibilidad de formar nubes. La evaporación de aguas frías es un poco más complicado. Entonces simplemente la evaporación encima del océano no funciona bien, funciona a media nomás. Bueno, ¿qué significa el Niño, el fenómeno del Niño? Significa que el viento cambió su dirección. Significa ahora el viento sopla levemente hacia el continente. Entonces el agua tibia superficial queda con nosotros. Claro, si hay un viento, hasta hay un aumento del agua hacia nosotros. Entonces agua fría tiene que ahora desplazarse hacia el oeste, hacia el oeste, hacia Australia y Oceanía. Este agua tibia que tenemos ahora durante el fenómeno frente de la costa, este agua tibia superficial, claro, es mucho más fácil para evaporar. Hay más probabilidad de evaporación, entonces se forman frecuentemente nubes. Estas nubes, por el leve viento hacia la costa, claro, chocan con la cordillera de la costa o con precordillera o cordillera principal y van a generar precipitaciones, lluvias y, como en este caso, lluvias torrenciales. Claro, ahora uno pregunta, ahora ya sabemos cómo funciona el Niño, pero tenemos otra pregunta más. ¿Por qué el viento se cambió? Es algo común en las ciencias naturales, una pregunta solucionada despierta 10 preguntas nuevas. Claro, la pregunta ahora es ¿y por qué se cambió el viento? Ahí vamos a entrar al tema del clima global. Ya sabemos que todo el clima global está en forma conectada. Muchas veces llama atención, si nosotros tenemos aquí un fenómeno del Niño, en Europa, por ejemplo, hay temperaturas extremas, temperaturas muy altas. Estas observaciones nos indican que sí hay una conexión de todos los sistemas climáticos globales. Y ahí, claro, vamos a rápidamente entrar al tema del calentamiento global. Cambio climático global. Tenemos todas las evidencias que existe el cambio climático global. Tenemos datos, tenemos proyecciones. El cambio climático global, el aumento de la temperatura global es cierto. No hay ningún argumento para negar eso, por si acaso. Sabemos también que este cambio climático global, el aumento de la temperatura, va a cambiar considerablemente nuestro ambiente para vivir. Aquí, en mi caso, en nuestro caso, el desierto de Atacama. Ahora, ¿cómo va el desierto de Atacama en futuro? Eso sí es un poco más difícil para responder, pero vamos a ver los 3 escenarios que hoy día se discuten. Primero, el desierto va a ser más caluroso, la temperatura se aumenta. Segundo escenario, el clima en futuro en el desierto de Atacama va a ser más extremo. Las temperaturas más altas, los eventos de lluvias más fuertes, más frecuentes. Eso sería el segundo escenario. El tercer escenario sería el desierto de Atacama va a ser más lluvioso. ¿Por qué? Simplemente el cambio climático global va a cambiar las corrientes del mar, como ya vimos. Capaz todos los años vamos a tener Niño, vamos a tener más agua tibia, vamos a tener más evaporación, vamos a tener más lluvias. Por si acaso. Conclusión, ninguno de los 3 escenarios es bueno, para nada bueno. Más calor, obviamente no. Más extremo, obviamente no. Y el último menos, porque Atacama con más lluvia no va a convertirse en un paraíso de plantas y de agricultura. Nos falta el suelo, nos falta la morfología adecuada. Simplemente vamos a generar aquí una región de aluviones, de debris flows y mud flows. El suelo es otra pregunta, el suelo es el otro factor en la vegetación. Esos son procesos que duran 100.000, 1.000.000 de años para formar un suelo. En el sur de Chile tenemos el suelo correspondiente para las plantas, pero tenemos hasta el momento un clima agradable. Si ahora
todas estas zonas climáticas se cambian, el suelo no se cambia, el suelo no va a moverse a otra región. Entonces vamos a generar más precipitaciones en Atacama, que no por su suelo es apto para hacer plantaciones, y vamos a generar una sequía en regiones donde existiría un suelo adecuado para las plantaciones. Y eso es el peligro que estamos corriendo.